Estimados compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Ernesto Mariño, soy estudiante de la UNAD. Me encuentro estudiando Ingeniería de Sistemas y en computación gráfica vamos a ver en Java la forma de hacer unos dibujos. Realmente vamos a explicar cómo hacer dibujos utilizando los elementos que se crearon a partir de lo existente en Java. ¿Qué se creó? Se creó una clase. Voy a explicar brevemente qué es lo que se hizo en ella. Tenemos un panel y tenemos una ventana. Esta ventana fue modificada para poder mostrarles a ustedes en un solo programa la información, y se creó adicional la clase graficar. Entonces vamos a explicar brevemente esto. Ventana es la misma clase que vimos con el profesor, la cual está en los programas entregados. Se hacen unas pequeñas modificaciones, entre ellas que desde aquí yo envío el dibujo. El dibujo lo basé en el nombre. Está bruja, abeja, panda, gorila. Y vamos a ver hoy estrella. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo utilizamos los elementos. También se cambió el principal, el método principal, en el cual ejecuta un hilo. Dentro de panel se hace una pequeña modificación también. En este caso vamos a instanciar no solamente graphics como tal, sino que vamos a instanciar la clase gráfica. Entonces tengo como privado mi método, como privado mi variable gráfica de la clase gráfica para poderla instanciar como gráfica. Eso es una nueva clase. En este caso vamos a mirar la clase gráfica. En el video anterior mostré que podía por métodos yo acceder a lo que eran líneas, círculos, arcos y polígonos. Básicamente eso lo trasladé a esta clase. Lo que sucede es que en esta clase vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo vamos a instanciar variables privadas. Estas variables privadas, como bien lo indican, solamente su alcance va a ser desde la misma clase. Lo mismo vamos a tener unas variables estáticas que son propias para los métodos usados en la clase. Vamos a utilizar unos métodos privados que son los objetos de la clase que va a utilizar en la parte de generación de variables. Y por último vamos a tener unos accesos públicos a estas variables privadas. En fin, lo que hacemos es un encapsulamiento pequeño donde vamos a tratar de ocultar lo máximo y que quede la clase muy limpia. Básicamente, cuando accedemos a una información para ingresar, lo que hace realmente la clase es llevar la información a partir de las variables públicas y las transfiere a él. Tenemos también métodos de limpieza, tenemos el de pintar polígono, como se pueden dar. Aquí hay un encapsulamiento de crear el polígono, draw polígono, pinta polígono, paint óvalo, crea el óvalo, y lo que vamos a hacer es simplemente instanciarles y llamarlas a partir de la variable que hayamos definido en el otro método, y ya prácticamente cada uno de ellos los va a llevar. El principio del dibujo o de los métodos que se hicieron en esta clase es básicamente para dos cosas. La primera es que cada vez que yo vaya a pintar una línea, no necesito sino darle una coordenada x, y inicio y una coordenada x, y fin, y él la pinta. Para esa forma de trazar esa línea, le voy a enviar el tamaño de la pluma o el grosor de esa línea. Se va a enviar también el color de esa línea, y si por algún motivo tenemos una línea que vaya a cerrar, le podemos decir que queda abierta o cerrada. En la parte de lo que son los polígonos, vamos a entregar también coordenadas de los mismos polígonos. Le vamos a decir si van rellenos, si el color del relleno y si tienen un borde. Y ya lo que es
el arco o la elipse son coordenadas que van a ir propias a él como son la posición XY, el plano cartesiano, vamos a tener el alto y el ancho en el círculo, y en el arco adicional vamos a decirle que si lleva la posición de inicio y el ángulo a rotar. Cada una de las variables que se vayan a usar son atribuidas a la clase y agrupadas, que es la segunda función. La idea no es como en la línea, se da la coordenada y pinta, sino que en el caso del polígono, arco y lo que es el círculo, yo puedo agrupar. Es decir, yo puedo enviar tantas coordenadas necesite y después darle las características de lo que quiero pintar y por último que pinte. Puedo mandar 10 polígonos, puedo mandar 10 arcos, puedo mandar 10 círculos y los va a hacer. Lo importante es que al hacerlos vamos a tener en cuenta lo que son las capas. Ese es el principio de esta clase, no es más. Entonces, para que sea un poco más comprensible, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar. Imagínense ustedes que vamos a hacer una estrella. Y la estrella, voy a coger aquí un lápiz, voy a colocar aquí una línea y voy a colocarle que es un grosor, este grosor. Voy a hacer esto, pero lo voy a hacer en P en estos momentos. Tengo una línea, después de esta línea tengo otra línea acá, después vamos a decirle que este lo vamos a unir acá, después le vamos a decir que lo unamos acá y por último le vamos a decir que la una acá. Es muy importante esta parte. Teniendo esto vamos a tener una coordenada en este punto. Voy a borrar un momentico esto. Voy a tener unas coordenadas para que me entiendan lo que se va a decir. Una coordenada en la posición 1, una coordenada en la posición 2, una coordenada en la posición 3, una coordenada en la posición 4 y una coordenada en la posición 5. Como van a ver, esto se hizo a trazo de líneas. Posteriormente podemos mostrar que el trazo de líneas en la misma circunstancia, en la misma tipo de dibujo, lo podemos realizar de la siguiente manera. Por ejemplo, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí, con las mismas coordenadas. Entonces vamos a tener esta forma. Posteriormente a ello, vamos a tratar de hacer un círculo, rellenarlo o hacerlo así o darle un borde. Vamos a mirar cómo se comporta y es importante también que se tenga presente que otra de las labores que vamos a hacer es el de aprender a posicionarlo, porque no solamente el círculo lo podemos posicionar en cualquier lugar, sino que también podemos mirar un centro de ese círculo. Perdón un momentico, el centro más o menos, voy a dibujarlo un poco a mano alzada como se podrán dar cuenta. Digamos que el centro que fuera acá, la idea es localizarlo. Después vamos a hacer un arco. Es importante que se entienda que el arco lo que lo vamos a hacer es una elipse, que a su vez va a ser un círculo y que lo podemos transformar, que lo podemos agrandar, lo podemos acortar o incluso lo podemos mostrar una parte. Y es que es lo que nos interesa del arco. El arco no nos interesa solamente que sea un círculo, nos interesa es cómo lo podemos manipular. Entonces a partir de eso yo ya tengo lista algunas coordenadas, pero vamos a hacerlo desde abajo. Yo tengo aquí la información de la estrella, pero vamos a hacerlo desde abajo. Entonces básicamente en mi panel es donde vamos a tener nuestro dibujo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues cuando tengamos en ventana vamos a mandar algo que se llame estrella. Primero que todo voy a mostrarle lo que llevamos de dibujo. Los dibujos que actualmente tenemos son bruja, que es el que tenemos acá, no lo voy a cerrar, abeja,
es importante. Ahorita abeja es uno de los dibujos en el cual voy a detener un momento a explicar. Tenemos el panda, y por último tenemos gorilas. Entonces tenemos nuestros 4 dibujos: bruja, abeja, panda y gorilas. Teniendo esta información, que es la que vamos a tener en estos momentos, vamos a llamar algo llamado estrella, en el cual, pues, si ahorita envío a que dibuje, no plantea nada porque no tiene absolutamente nada sobre ella. En el panel ya tengo preparado, pues, si mi dibujo es estrella, tengo que crear un método que se llame estrella. Este método que se llama estrella es un método que a su vez, perdón un segundito que no quiere dejar coger esto. Bueno, creémoslo. Es un método privado que no me devuelve absolutamente nada, que se llama estrella, que tiene como parámetros a la clase graphics y adicional a ello tiene como parámetro la clase instanciada, que es graficar, y le enviamos a gráfica. Este es nuestro método, que no devuelve absolutamente nada. Entonces, en nuestra estrella, lo primero que vamos a hacer es aprender a pintar. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues vamos a tomar lo que son las líneas. Entonces, para hacer las líneas, nosotros tenemos que definir unas variables. Entonces, voy a dar una breve explicación de las variables que se utilizan. Para las líneas, se utilizan de tipo double. Son una matriz de doble posición, es un arreglo de matrices, donde tiene dentro de ella tiene las posiciones X, Y. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle estrella, que se llame estrella. Esto es una nueva tipo de variable double que tiene entre llaves las posiciones X y Y a las cuales voy a hacer referencia. Entonces, mis posiciones son las siguientes. En mis variables, la 150, 100 corresponde al punto 1. Entonces vamos a hacer 150, 100. Tenemos aquí 150, 100. Vamos a quitar las llaves, se copiaron con las llaves. Mi segunda posición es 190, 70. Y esta posición 190, 70 corresponde al punto 2. Hasta el momento hemos declarado nuestras variables, no hemos pintado, hemos declarado nuestras variables. ¿Cómo hacemos para pintar? Para pintar nosotros tenemos un método que es privado, que se llama PaintDrawLine. Y PaintDrawLine va a recibir la clase gráfica, va a recibir las coordenadas XY, va a recibir la clase graphics, va a tener un booleano que va a indicar si me cierra o no me cierra, si es un fin o no. Me va a indicar el pincel es el grosor de la pluma en el cual voy a pintar, y el color del borde, o el color del relleno de la línea, porque es una línea, recuerden que es una línea. Entonces, de acuerdo a esto, lo que hacemos es invocar PaintDrawLine. Entonces, le decimos PaintDrawLine de mi clase gráfica. Entonces, ¿a quién voy a enviar? Pues a gráfica. Voy a enviar a quién más, a mi variable, que es estrella. Voy a enviar a quién más, a mi getGraphics, que es de la clase graphics. Ahora, en esta parte, que es booleano, le voy a decir que false, que no lo voy a cerrar, que lo voy a dejar abierto. Le voy a enviar un pincel. ¿Cuál es mi pincel? Puede ser un tamaño, en este caso lo voy a dejar de un 3, y le voy a mandar un color, y este color que le voy a poner acá
voy a decirle que mi color es color punto rojo. Voy a decir que va a ser rojo, mi color de estrella. ¿Listo? Entonces, con esto, lo que le estoy diciendo es que me pinte la estrella. Y es una sola línea. Aquí lo tenemos. Tenemos una diagonal. Estoy pintando realmente, es como el polígono de eso. Mi siguiente línea, ¿cuál vendría siendo? Si yo sigo con esa parte, tendría que ya colocarle las otras coordenadas. Y vamos a ver qué es lo que me está pintando con esto. Ya le termino de poner las coordenadas, que son 190, 170, 230, 100, 215 y 140. Entonces, mi color está dándolo de esta manera, mi dibujo. El false que tenemos acá, lo que nos dice es que no cierre el polígono. Cuando yo le digo true, unifica el último punto con el primero. Esto es ahorro también de código, simplemente es un ahorro de código para una coordenada que estuviera de más. Voy a hacer la estrella como tal, entonces voy a declarar otra variable double y la voy a llamar estrella 1. Pero ¿cómo va a empezar mis coordenadas acá? 150, 100. Mi otra coordenada que tiene que ir es horizontal a ella. Va a estar sobre el eje X y a la misma altura 100, pero va a estar corrido 80 pasos. Mi tercera coordenada, vamos a revisar, es la que baja y va a 165, 140, es decir, que es esta. Miramos dentro de la información que tenemos acá, 165, 40 la tenemos en esta parte. Entonces vamos a llevarnos esto, 165, 40. Perdón, creo que es esta. Control Z, que me equivoqué de estrella. No, ahí voy. 165, 40. Control X. Y es mi tercera posición. ¿Mi cuarta posición cuál es? Mi cuarta posición es la punta de arriba. ¿Y esa punta de arriba a dónde queda? En la 190, 70. $190.70 y por último pues va a quedar 215.140. Para pintarla pues obviamente tengo que invocar mi método de pintura. Le digo que ya es estrella 1. Vamos a cambiar, le vamos a decir que la cierre, o bueno, dejémoslo un momentico que no la va a cerrar. Le vamos a cambiar la pluma, le vamos a decir que es un tamaño de pluma, digámosle que 5. Y vamos a cambiar que sea negro, color punto black. Black. Cuando yo le digo que va a ser de esta manera y que no va a estar cerrada, vamos a tener una estrella incompleta. Ah, tuvimos un error, ya miramos qué fue. Nos dice que estrella 1 no lo está usando por algún motivo. Aquí está el error, mírenlo acá, una doble coma. Y acá ahora sí lo usa. Miramos, ejecutamos. Estrella 1. No lo está cerrando, como lo pueden apreciar. No lo cierra. Entonces aquí prácticamente le decimos que lo cierre, true, y le decimos que nuestro pincel sea más pequeño, que sea un 2. Ya lo cerró y ya lo tenemos. Entonces ya tenemos nuestra estrella y tenemos nuestro origen y muy bien definido por coordenadas. Es importante que se vea que todos son coordenadas, no tenemos nada diferente a ello. Después de dibujar líneas, nosotros podemos dejar las variables en una parte y las pinturas en otra. Vamos a definir lo que son polígonos. Aunque dejemos esto de últimos, para que vean el proceso de capas. Definamos lo que es un círculo. Entonces, para definir un círculo, double,
son también variables dobles. La única variable que no es doble realmente en el círculo, perdón, el círculo es la que tiene variables dobles, entero, son enteros. No, estoy confundido, perdón, revisemos. Pintar un polígono tiene en la clase gráfica variables enteras. Pintar un óvalo tiene variables dobles. Pintar un arco tiene variables dobles. El único que tiene variables enteras es el óvalo, perdón, el polígono. La razón de ello es que los métodos existentes en Java actualmente para pintar polígonos no encontré ninguno que fuera de tipo doble. Esto es una característica que me obligó a cambiar variables de tipo doble a entero y acercamientos de números decimales a enteros. Entonces esto es algo importante en pintar polígonos. Pero esto es de Java, no es porque lo hice así, es porque Java no me permite una variable doble. Ahora sí, para el tipo de círculo o para la variable círculo, vamos a declarar una variable doble que es de tipo array, y esa variable de tipo array la vamos a llamar círculo. La vamos a llamar círculo. Esta variable círculo va a tener una posición de xy también. Es una variable que tiene xy, un alto y un ancho. Es importante que se tenga en cuenta eso. Entonces, de acuerdo a lo que estamos diciendo acá, esta variable círculo lo tenemos ya definidas aquí en una parte. Bueno, aquí ya le doble círculo. Vamos a hacer lo siguiente. La posición central ubicada de acuerdo a las coordenadas nos daría aproximadamente en la posición, ya reviso porque yo tengo aquí un cuadernito donde tenía todas las posiciones, 190, 113. 190,113. Este sería el centro realmente de la posición. Pero para llegar a esta coordenada, ya les voy a explicar el método de cómo se hizo. 190,113. Nuestra variable círculo ya la hemos declarado y lo único que nos hace falta ¿qué es? Es pintar ese círculo. Entonces, para pintar el círculo, simplemente le vamos a decir que vamos a pintar un polígono, un óvalo. Voy a mover esto un momentico, lo voy a dejar aquí arriba. Y voy a dejar las líneas primero y el círculo después. Entonces, vamos a copiar ya el código que tenemos. Recuerden lo que yo les dije, que a mí lo que me importaba para pintar círculos, arcos, polígonos, era agrupamiento. Aquí es donde los estoy agrupando. Cuando yo le digo que pinte el óvalo, le estoy diciendo a la clase gráfica realmente que me lleve las coordenadas XY, que me lleve el color, me lleve el borde, el color del borde, me lleve el ángulo de rotación y me lleve un pincel. El ángulo de rotación, sí, necesito un ángulo de rotación para que él pueda verlo. En este caso mi ángulo de rotación va a ser 0, es decir, cada vez que yo haga o traspase un óvalo o una elipse o un círculo, siempre mi ángulo de rotación va a ser 0, a menos de que lo necesita. Esto lo vamos a ver un poquitico más detallado con la abeja. Nos vamos a detener en este, por lo que necesito que le entiendan la forma de lo que se está haciendo. Cuando yo hago esto, lo que hago es agrupar todas las variables. Aquí puedo tener muchas variables y lo que estoy haciendo es agregue, 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 agregue. Después de tener el círculo, lo único que le digo es grafíquelo. Entonces, instancio la clase graficar y le digo que me dibuje el óvalo. Eso es lo único que él pide, dibújeme el óvalo. Entonces, cuando yo hago esto,
él va a hacer lo siguiente. Pero mire dónde me lo puso. ¿Y qué hizo esto acá? Expliquemos. Le estoy diciendo que la clase le pase instanciado la gráfica nuevamente, le pase la clase graphics, que usted va a pasar una variable que tiene una posición 190-113 con altura 27-27, de color de relleno blanco y color de borde negro, que no tiene una rotación y que su pluma o pincel es de tamaño 6 en ese borde. Eso es lo que le está diciendo. Pero yo quiero que quede en el centro. Y para que quede en el centro, ¿qué debo hacer? Debo hacer una modificación de esto. Y esto es sencillo. 190 es mi posición X, pero yo tengo un ancho y también tengo un alto, es de 27. Y la posición de acuerdo a esto de mi punto inicial es acá. Entonces lo que está haciendo realmente es dibujándome hacia abajo. Lo que tengo es que desplazarlo hacia la diagonal de empezando a 190 menos el ancho y 113 menos el alto. En otras palabras, 190 menos 27 es 27 sobre 2, es la mitad, perdón. Es la mitad porque tengo todo un diámetro y lo que necesito pasar es solamente el radio de aquí a acá. El radio es este pedacito. Entonces el radio es 27 medios y 27 medios es 13.5 y 13.5, 190 menos 113.5 es 177.5 y tenemos nuestras coordenadas que son las que tenemos acá. Las voy a pasar. 177.5 y 113 menos 13.5 da 99.5. Entonces, no voy a borrarlo, voy a tenerlo acá y miremos lo que sucede. Cuando lo ejecutamos, mire el centro. ¿Lo ven? Esto es lo que estoy haciendo, estoy corriéndolo, nada más. Basados en este principio, tengo el principio del óvalo como un elemento que va a empezar una coordenada y la puedo mover y desplazar en cualquier momento. Por eso, cuando yo pinto un óvalo, lo inicio en mi clase gráfica, lo vamos a ver acá. Miramos, ya miramos el óvalo. Crear arco, pinta óvalo. Este es el de pintar y este es el de crear. Cuando yo creo mi óvalo, él añade todo al color borde, los colores de la elipse, o sea, lo agrupa como les decía, pero aquí en este lugar, en esta parte, él lo que está haciendo es haciéndome una transformación. Y esa transformación es simple. Lo que está haciendo es trasladarlo a XY. ¿Cómo así que lo traslada a XY? Mire lo que hace. Lo deja en inicio en el punto 0, 0. Es decir, que todo óvalo va a empezar acá, en este punto, 0, 0, 0, 0. ¿Y qué hace? Mis coordenadas yo las traslado y él las lleva. Y él lo que hace es, cada vez que yo traslade, me empieza a pintar desde ahí, desde eso. Si ustedes no hacen eso, esta transformación no es igual, porque puede empezar a dibujar hacia la derecha y hacia abajo o hacia arriba. Y esto nos influye cuando vayamos a dar ángulos o vayamos a voltear la información. Es importante que se tenga en cuenta eso. Ahora sí, vayamos a pintar un arco. Entonces, ya podemos copiar el código. Realmente vamos a copiar el código. Esto es también algo muy sencillo. Y ya les explico la parte de lo que no he copiado. Entonces, declaro una variable do que se llama arco. Si se pueden dar cuenta, le puedo dar la misma dimensión que tenía antes, 190, recuerdo, punto 113, coma, 113, le voy a decir las mismas coordenadas, 27, 27, le voy a decir que es 0 y le voy a decir que es 360. Ya van a ver qué es esto. Entonces, ¿qué le estoy pasando? Pues le estoy pasando gráficas, la clase gráfica,
aquí lo ven, le estoy pasando la clase graphics, le estoy pasando las coordenadas double, XY, le estoy pasando el tipo de arco, que puede ser short, pie o abierto. El abierto ya lo vimos, es una carita feliz, la boca riendo. El chart, él es la carita, pero cierra, igualmente él cierra. Y el pie es una torta, es la empieza, haga de cuenta que tenemos esto, les voy a mostrar acá. Nuestra torta sería algo así. Vamos a hacer un color negro, le vamos a decir que se hizo las líneas, se me perdieron las líneas. Inicio acá. Entonces, si este es nuestro círculo, es lo que va a mostrar en un arco, es algo así. Esta parte, lo que acabé de pintar. Este pedazo, así todo este pedazo es lo que va a pintar él. Todo ese pedazo. Entonces es un arco, realmente es un arco lo que está haciendo él ahí. Pero es importante entenderlo cómo va a arrancar. Entonces en estos momentos voy a dejarlo así. ¿Y a dónde se va a poner? Miremoslo a ver. Entonces tenemos que primero se montó el círculo y le dije que me pintara el arco. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo ha pintado? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy agrupando. ¿Qué falta? Graficar. ¿Cómo se grafica el arco? Le digo, busco mi instancia, grafica, punto, draw, arco. Mírelo ahí. Si aprecian que tiene la misma característica que el círculo, inició y me lo puso en el 190-113. Ahora vamos a ponerlo en la posición que corresponde. 175.99.5. Lo ejecuto y lo tenemos. Pero qué gracia, es que este es un círculo, ¿no? Mírenlo acá. Vamos a empezar a manipular esto. Vamos a decirle que es 40. Ah, carambas, creció en el eje X. Pero es que le di 40. Si se da cuenta que ya no está centrado, ¿cómo lo centraría? Pues yo tenía 190, que es mi posición original, menos 20, pues sería 170. ¿Lo ven? ¿Lo ven cómo lo desplazo? ¿Lo ven cómo queda en el círculo? ¿Y ven que es un óvalo? Ahora piénselo que ese óvalo tiene no 360 grados, que tiene 45 grados solamente. ¿Qué pasó? No se ve. ¿Qué ocurrió ahí? Nuestro inicio tenemos que informarle también cómo lo vamos a correr. Y como esto es con capas, tenemos que tener cuidado en esa capa. La quité para que pudieran ver los 45 grados acá. Entonces, vamos a aumentar estos grados. Vamos a decir que son 180. ¿Lo ven? Pero, ¿cuál es mi ángulo? Voy a rotarlo. 90 grados. ¿Lo ven? Ah, no, lo quiero al otro lado. De esta manera yo puedo tener mis arcos de tal manera que lo pueda dibujar y pueda acceder a ellos. Puedo aumentar el tamaño de ese arco, que va a decir que 80. Pues que cómo se va a ver. Lo puedo seguir moviendo. Mi posición original, ¿recuerdan? Esto quedaría más o menos 150. Y aquí es donde yo estoy mostrando la información. Ahora, mire con mi óvalo. ¿Qué pasa con mi óvalo? Está abajo. No, yo lo quiero encima. Ay, ¿qué pasó? Pero yo también tenía uno acá. Sí, lo sigue teniendo. Es cuidado, no hay que pintar cosas que no correspondan. Esto son las capas.
uno arriba, uno abajo, y toca tener mucho cuidado con ellas, porque con estas son las que vamos a hacer los dibujos, vamos a colocar los dibujos. Ya por último nos queda lo que son los polígonos. Bueno, vamos a quitar un poquito de toda esta información que tenemos, de todos estos dibujos, que empezamos con algo básico y lo vamos llenando y lo hemos llenado poco a poco. Todo para entrar a la explicación de lo que se hizo en los dibujos. Por último, tenemos nuestros polígonos. Entonces mi polígono, característica del polígono, entero. Entonces mi característica de tener un polígono son valores enteros. Y en este polígono, pues lo que vamos a hacer es crear unas variables como tal de tipo polígono, de tipos enteros, que son coordenadas de punto a punto. Realmente lo que vamos a hacer son coordenadas de punto a punto, ya lo vamos a ver, y le vamos a decir que me pinte el polígono después de dibujar las líneas. Entonces me dibujó las líneas. ¿Dónde me las dibujó? Paint Draw Line. Este sí no necesita acumular, y le digo yo que me pinte el polígono. Aquí tengo una posición X y tengo una posición Y. Como vemos, el polígono envía las variables enteras coordenadas X y Y, me manda las graphics y me manda el color del relleno, y me manda el tamaño no, sino los lados que contiene ese polígono. En este caso va a tener 3 lados, entonces yo le digo que son 3 lados. Puedo decirle que sean 2 y él me lo acepta. Él tan solo me va a aceptar 2 lados de ahí. Entonces cuando yo lo haga, si se pueden dar cuenta, el no lo veo. No lo veo aquí en esta parte. Cuando le digo que sean 3 lados, ya podemos ver, y lo vemos aquí abajo. Yo quiero volverlo a pintar. ¿Qué pasa si yo grafico mi polígono nuevamente? Lo quito acá y lo pongo debajo de Draw Óvalo. Simplemente se pone encima. Es importante, solamente tengo que declarar mis variables, y después de declararlas, lo que voy es a pintar y saber qué es lo que va a pintar. Ahora yo tengo varios métodos que también se hicieron para pintar y limpiar lo que pintó, porque es importante, o sea, así como agrupa, usted tiene que limpiar, y para ello se crea la clase limpia, y yo les puedo enviar a mi clase de limpiar lo siguiente: una elipse, si yo quiero limpiar un óvalo, entonces él dice limpie. Puedo mandarle por aquí tengo el otro que es el grafica, aquí está el arco, y él me limpia el arco. Es decir, si yo no utilizo este y limpio el arco, ¿qué ocurre? Cuando vaya a ejecutar nuevamente este draw óvalo, no lo va a llenar porque no tiene nada que hacer. Entonces él limpia el arco, limpia la elipse o el óvalo, y el dibujo ya no lo vemos como tal el círculo o el óvalo como teníamos ahí, el circulito. Puedo también limpiar todo, puedo mandar a limpiar todo. ¿Y cómo se manda a limpiar todo? En la gráfica, cuando usted le manda a limpiar, que aquí tengo limpiar arco, limpiar, ¿el qué hace? Si usted le dice que todo, limpia todo. Si le dice que quiere limpiar las líneas, limpia las líneas. Si quiere objeto polígono, limpia el polígono. Si quiere el objeto de elipse, limpia todas las elipses de los óvalos. Y si limpia el arco, pues limpia los arcos. Ya haciendo un repaso de esto, de la clase que yo construí, ya podemos entender un poquitico más cómo se hicieron los dibujos. De acuerdo a ello, vamos a hacer lo siguiente. Para poder comprender los dibujos que se hicieron en la clase, o los dibujos que nos pusieron en la parte de la clase,
Se supone que hay uno que debe construir con todo lo que son líneas, polígonos, arcos, círculos. En este caso voy a mostrar uno de los más complejos que se hicieron. Increíblemente este es uno de los más complejos que hay y les voy a decir el porqué. Lo primero que todo es que en el panel mi dibujo, estoy en mi panel Java estrella y vamos a ver la abeja, aquí está. Como tal, yo definí colores propios de la abeja capturados de la información, tal como yo les mostré. Tiene uso de coordenadas y polígonos en los cuales están dados los enteros que son polígonos, ¿recuerdan? Y aquí pinto mi polígono. Básicamente este polígono lo que está haciendo referencia, como lo dice el nombre, son el lápiz y la punta, no más. Este es realmente el polígono que yo estoy utilizando. De aquí para adelante voy a determinar mi ala derecha, mi ala izquierda y el cuerpo. ¿Qué pasa si yo al ala derecha, al ala izquierda y al cuerpo los pintara por casualidad en otro orden? Simplemente no nos podría funcionar. Lo que estamos haciendo es que aquí al ala derecha, con las coordenadas 185, 18, 38, 61, lo que está haciendo es lo siguiente, ya les voy a explicar. Yo tengo realmente algo así. Tengo unas coordenadas X y Y que empiezan desde un punto A, y las amplío a un punto B. Estas son mis coordenadas, A y B, no más. Y como tal, si yo veo mi abejita, esto está girado, está volteado. Y si yo veo la ayuda que utilicé, como les decía, yo utilicé la ayuda de las coordenadas, que para mí era muy importante tenerlas en mi abejita. Vemos, voy a ampliar, que tengo mi información acá. Si ven este rojo, es mi ala. Si ven este azul, es mi posición, 85, 18, 50, 11, con un giro de menos 50 grados. De ahí la importancia que cuando yo grafique el punto A, se encuentre en el 0,0 y que él lo traslade a la posición que yo diga, y que cuando yo le digo que lo gira a partir de aquí, es decir, él gira, esto es mi eje fijo, y él empieza a girar ya sea hacia ese lado o hacia este lado. Por eso el ángulo de rotación es de menos 50, mientras que el ángulo de rotación de esta es de 21. Y si lo vemos en el código, nuestros ángulos de rotación de mi ala derecha y mi ala izquierda, que son las que tenemos acá, tenemos las rotaciones, menos 50 grados y menos 21 grados. Por ello, es muy importante que se tenga presente eso. Si yo no le mandara, por ejemplo, en la gráfica, el cuerpo, pues ¿el qué ocurriría? Tengo solamente los óvalos que fueron los rellenos para construir los círculos o las líneas de la abejita. Aquí están. Si yo le envío el cuerpo, podemos ya definir que nuestro cuerpo es todo esto, pero hay que verlo. ¿Dónde lo vemos? Cuerpo 1, 2 y 3. Vamos a quitar el cuerpo 1. ¿Lo ven? Va desapareciendo las capas de lo que se está haciendo. Mi cuerpo 2. Mi cuerpo 3. ¿Qué pasó con la boca? ¿Por qué se desapareció? Se la vamos a escribir acá.
y color white. Color punto white. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ve? Porque está por encima de una capa. Ese es el tema, está en una capa, no la vemos acá. Volvemos a nuestro color black. Color punto black. Listo. Vamos a pintar nuevamente mi cuerpo 1 y vamos a ver cómo van apareciendo. Entonces, miren lo que está ocurriendo. Mi abeja, cómo se fue construyendo poco a poco. ¿Sí la ven? O sea, fueron capas, nada más. Vamos a la siguiente parte. Ya tenemos la otra capa. Y vemos por último la capa que complementa ese amarillo, que es el otro círculo o semicírculo o arco que tenemos acá. Igual, los ojos izquierdos, los ojos derechos, que son óvalos, yo puedo decirle en algún momento que este ojo no me lo muestre. Por ejemplo, le voy a decir que no me muestre este ojo. ¿Qué ocurriría? Pues veo que tengo mi pupila. Si yo no pinto mi ojo derecho, ¿qué ocurriría? Tengo mi pupila. Y pues aquí estamos viendo ya la transformación de lo que es todo el óvalo de la abeja. Mi ala, si la ala la pintara por algo, por ejemplo, voy a coger una de las dos alas, ya miramos cuál es esta ala, la otra ala me toca coger, ya miramos, ¿qué pasaría si yo cogiera la a la izquierda? Pintémosla acá, control C, voy a poner acá, y lo voy a poner acá en esta parte, en un óvalo, acá, pintémosla acá, control B, ¿qué pasaría? ¿Dónde está el ala ahorita? ¿Y dónde estaba antes? Aquí es donde se puede apreciar lo que es la maravilla de las capas. Un ala encima del cuerpo, un ala por debajo del cuerpo. Y el orden de lo que nos estaban pidiendo, aquí lo vemos, es por debajo del cuerpo. Pero lo tenemos todo el objeto, ahí tenemos todo el objeto. Entonces, basados en esto, tenemos la construcción de las alas o del cuerpo a partir de lo que son óvalos. Tenemos rotación en ellos en la parte de las alas y tenemos tipos de óvalos diferentes. Tenemos el short, el pie y el sharp. Entonces, vamos a poner nuestra alita donde era, donde corresponde. Voy a quitar esta ala, voy a descomentariar los objetos que acabé de pintar y ya tenemos nuevamente el ala completa y la abejita completa. Ya por último, son líneas y lo que utilizo en estas líneas, ¿qué es? Las líneas de los paneles del lápiz. ¿Y cómo son? No las cierro. ¿Por qué no las cierra? Porque él requiere también para las líneas arcos. Requiere arcos. Entonces no se cierran por ese motivo. Esa es la razón. Y los colores van incluidos dentro del tipo de línea que usted haga. Hay colores específicos. Hay colores que vienen ya construidos para el borrador, por ejemplo, para la madera. Son colores que vienen ya determinados. Y esta es la abeja. Lo último que se hace es pasar el nombre y se hace un método propio de Java
en el cual pues simplemente defino una variable donde coloco mi nombre y ese nombre le digo que es de color negro, que dentro de él va a ir de tamaño 23 y de tipo Arial, y que dentro de ese espacio lo va a hacer en la mitad. Eso es lo que le digo exactamente. Y ya, no hay más. Es eso lo que se hace. ¿Y cómo sabe el nombre? Porque viene por un parámetro de entrada. ¿Y quién lo envió? La abeja. Y aquí está el nombre. Este es el lugar del nombre. Entonces, con este principio de las líneas, los círculos y el arco, este es un complemento donde vemos absolutamente todo. Está completo. Él es uno de los dibujos más difíciles que hay en el aspecto de que tiene todo involucrado. Increíblemente, el siguiente dibujo, gorilas, si bien es muy impactante, es extremadamente detallado en muchas cosas que uno diría, uff, realmente son líneas. Realmente estos son líneas. Matemáticamente, si ustedes recuerdan, un círculo, un óvalo, son muchos puntos muy pegados. Y un círculo son líneas unidas por puntos muy pegados. Realmente estos son líneas. ¿Esto qué implica? Pues que las coordenadas de este son bastante amplias. Tenemos un marco, tenemos unas coordenadas que ya vienen el ojo. Miren lo que estamos haciendo. Estas son mis coordenadas realmente del ojo, de uno de los ojos, el ojo izquierdo. Y pues aquí yo estoy ya declarando mis variables, estoy generando la información para poderla simplemente llevar. Mi ojo derecho, este es mi ojo derecho, las líneas de la boca, de la nariz, de la oreja derecha, de la oreja izquierda, de las cejas, del cabello, del rostro, de la camiseta como tal, que tiene todos los valores de la camiseta, y vienen después los polígonos de la camiseta base, de la camiseta sombra. Aquí tengo varios tipos de sombras y varios lugares donde vienen los polígonos. Viene del cabello base, del cabello azul medio, del cabello azul medio oscuro, del cabello azul oscuro, del cabello gris, de la piel base, de la piel sombra, de la sombra 2, de la piel, de los ojos y de las cejas. Eso es todo. Muy tedioso generar lo que son las líneas. Miremos el código. Voy a minimizar este panel de acá. Entonces, ¿qué tengo para mi dibujito de gorilas? Para mi dibujito de gorilas tengo la generación de colores. Y lo primero que hago es pintar polígonos. Varios y varios uno. Uno por orden, dos por tamaño de las variables, que puede pasar los 65.500 bytes en cada método, entonces tendría problemas. Entonces, mi polígono varios en orden es muy importante. Básicamente lo que estoy haciendo es lo siguiente: pintando los colores de los ojos y del cabello, la camiseta, aquí está, termina. Y varios uno, perdón, aquí es cabello y camiseta, y aquí en varios uno son cejas, ojos y piel. ¿Y qué termina siendo él a lo último? Después de haber pintado esto, después de haber pintado la parte de eso, termina delineando, o sea, haciendo las líneas del bosquejo general. Son líneas, estos son líneas, no es más. Son líneas, mírelos. Paint Draw Line. Aquí están todas las líneas, con trazos. No es más.
El dibujo de gorilas, siendo el más impactante, y realmente es el más simple de todos los dibujos. Y una demostración de ello. Voy a retirar los polígonos y los vamos a hacer paso a paso. Son las líneas. Retiré los polígonos. Mire, estas son las líneas. Esto es lo que está dibujando. No es más. Es más, quitemos, no sé, quitemos hasta acá. No sé qué va a pasar. Pero son líneas. Generó un error. La razón de generar el error, ¿cuál es? Vamos a mirar. Tengo que retirar lo que está pintando. Hagamos algo más fácil. No retiremos las variables. Retiremos lo que está pintando. Entonces, quitémoslo hasta acá. ¿Sí? Fueron líneas. Y fueron líneas agrupadas. ¿Qué tiene de interesante este dibujo de pronto? Es el trazo. El trazo 2 hace que la línea gruesa se vea un poco más unida, más fuerte. Entonces, pues obviamente eso ayuda mucho. Por ejemplo, aquí vamos a quitar el cabello. Algo del cabello, no sé qué parte quitará. Aquí está. ¿Sí lo ven? Son líneas. Entonces, básicamente, el dibujo más simple tiene mayor impacto visual, pero no es por complejidad. Realmente no lo es. Técnicamente la abeja contiene absolutamente todo. Este contiene la información necesaria, pero el dibujo original realmente fueron líneas. Miremos ahora qué pasa si yo le digo que me muestre el polígono de varios. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo mi polígono de varios? Miren. Le dio color a la camiseta y le dio color al cabello. Y mire, tengo unos trazos que me quedaron mal. Tengo trazos que me quedaron mal. Véalos acá. Estos trazos están mal. En la parte de las coordenadas, algunas quedaron abiertas, no quedaron correctamente. Pero ¿por qué no me preocupa eso? Porque cuando genero la siguiente capa, que es de la piel, la cubre. Entonces no tengo problema en ello. Por eso lo dejé, más sin embargo tengo algunos errores. Aquí están. Aquí están. Ahí se ven los errores. Si yo le hago a este señor que me pinte polígonos 1 y no polígonos, pues vamos a ver todo lo contrario. Vemos la piel y no vemos el cabello. Pero ojo, si yo pinto esto al contrario, sí tengo problemas. De ahí lo importante de la capa. ¿Lo ven? Veo mis errores. Entonces, señores, el código está arriba. Está adjunto el código al documento de entrega y dejé el link de él en el foro. Cualquier información adicional en el foro con mucho gusto los atenderé. Espero que el video sea bastante fácil para ustedes manejarlo y que le ayuden a practicar también la parte del dibujo. Muchas gracias. Recomiendo que les echen una ojeada a la clase y si la pueden mejorar, háganlo. Los invito a que manipulen el código. Gracias.